El horizonte era una herida sangrante de neón, y Gabriel Mercer era dueño de cada centímetro. Pero esa noche, el hombre que dirigía un imperio se detuvo en seco por un cardigan arrugado y una taza de café frío. Su intocable secretaria dormía en su escritorio. Fue un error. En su mundo, la vulnerabilidad era una sentencia de muerte. Al amanecer, la sangre en el suelo no sería suya, y las líneas que habían cruzado jamás podrían volver a trazarse. Escucha con atención. El piso 42 de la Torre Mercer no solo zumbaba. Respiraba. Era una respiración mecánica y baja de servidores y calefacción central, un sonido que Evelyn Cross solía ignorar a la 9ª hora de su turno. Esa noche, era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Eran las 2:14 de la madrugada. Evelyn miraba fijamente los dos monitores. Columnas de cuentas offshore se difuminaban en un flujo sin sentido de luz azul. Ella no era contadora, pero Gabriel Mercer no contrataba a la gente por lo que figuraba en el papel. Los contrataba por lo que estaban dispuestos a ignorar. Durante 3 años, Evelyn había estado ignorando las imposibles velocidades de tránsito de los contenedores de envío, las inexplicables inyecciones de efectivo de sociedades holding en Chipre y el hecho de que hombres con nudillos rotos frecuentemente pasaban por su escritorio para ver al jefe. Se frotó los ojos. La fricción le quemaba. Su columna vertebral se sentía como una columna de vidrio roto, doliéndole por estar sentada en la silla ergonómica que nunca estuvo a la altura de su precio. Solo 3 libros de contabilidad más, lo suficiente para asegurar que la auditoría del lunes no encontrara más que una competencia corporativa estéril y aburrida. Una pesada y sofocante ola de agotamiento la invadió. No era el cansancio educado de un largo día. Era el cansancio profundo de una mujer que había estado cargando sobre sus hombros la deuda médica de su hermana, un aviso de desalojo y el peso del papeleo de empresas criminales durante 36 meses. Evelyn apoyó la frente contra la fría y pulida caoba de su escritorio. Solo por un segundo, cerró los ojos. La luz azul se desvaneció. La respiración mecánica del piso la arrastró hacia abajo. Abajo, el ascensor privado sonó en el garaje subterráneo. Gabriel Mercer salió. Se movía como un hombre que dominaba el asfalto que pisaba. Su traje gris oscuro, impecable y hecho a medida, estaba arruinado. El agua de lluvia oscurecía sus hombros, y una mancha de algo oxidado y pegajoso manchaba el puño izquierdo. Olía a ozono, asfalto frío y cobre barato. Había sido una mala noche en los muelles. Una disputa territorial se había intensificado. Gabriel había zanjado definitivamente, pero la adrenalina lo había dejado vacío, con un sabor amargo en la garganta. Odiaba el ruido de la ciudad allá abajo. Odiaba la codicia predecible de los hombres desesperados. Anhelaba la quietud estéril e intocable de su oficina. Introdujo su tarjeta de acceso en el ascensor ejecutivo. Las puertas se cerraron, aislándolo de la violencia. 42 pisos más arriba. Cuando las puertas se abrieron, Gabriel no esperaba las luces, se suponía que la recepción debía ser una caverna de sombras a esa hora. En cambio, el suave resplandor ambiental de las lámparas de escritorio rompía la oscuridad. Se quedó paralizado. Su mano se dirigió instintivamente al frío peso de la Sig Sauer enfundada en su cadera. Un músculo de su mandíbula se tensó. Pisó la gruesa alfombra, sus pasos completamente silenciosos. Despejó la esquina, sus ojos recorrieron el espacio abierto, anticipando una emboscada. Encontró a una mujer encorvada sobre un teclado. Gabriel bajó la mano de su cintura. Soltó un suspiro lento y medido. Era Cross. Evelyn. Se quedó a 3 metros de distancia observándola. A la luz del día, Evelyn Cross era una máquina. Vestía blusas severas, llevaba el cabello recogido tan tirante que parecía doloroso y hablaba con frases cortas y eficientes. Vigilaba su agenda como un perro guardián y procesaba millones en fondos ilícitos sin que un temblor se notara en sus manos. En ese momento parecía frágil. Su cabeza descansaba sobre sus antebrazos. Un mechón de cabello castaño opaco se había escapado de su moño implacable y caía sobre su mejilla.
El brillo de los monitores iluminaba su piel pálida con una luz dura y poco favorecedora, resaltando los profundos moretones morados de agotamiento bajo sus ojos. Llevaba un cardigan gris barato y ligeramente deshilachado sobre su blusa de seda. Parecía fuera de lugar en su torre de marfil de $1.000 millones. Gabriel se acercó. Notó la taza de café negro medio vacía, con una fina capa de aceite en la superficie. Notó el bolígrafo de tinta roja que aún sostenía en su mano derecha, con los nudillos blancos incluso mientras dormía. Y entonces miró los monitores. Estaba conciliando las cuentas de la compañía Cell del envío de Palmo. El envío que casi lo había matado hacía 2 horas. Estaba enterrando las pruebas. Una extraña y desconocida opresión se apoderó del pecho de Gabriel. No era gratitud. Los hombres como Gabriel no sentían gratitud. Sentían poder. Pero esto era diferente. Él le pagaba por hacer un trabajo. Sí. Le pagaba muy bien. Pero nadie se quedaba hasta las 2 de la madrugada por lealtad al sueldo. Él se quedó de pie junto a ella. Podía oír el suave y superficial ritmo de su respiración. Vio una pequeña mancha de tinta azul en su mandíbula izquierda. Ella se movió ligeramente, un suave suspiro escapó de sus labios entreabiertos, y por primera vez en 3 años, Gabriel Mercer vio a su secretaria como un ser humano. Era una peligrosa constatación. Las personas eran activos o pasivos. La humanidad lo complicaba todo. Debería despertarla, decirle que se fuera a casa, reprenderla por una infracción de seguridad. En cambio, Gabriel se quitó lentamente la chaqueta de su traje destrozado. La chaqueta era pesada. Olía a lluvia, a colonia de cedro cara y al leve olor metálico de la sangre. Gabriel se la echó sobre los hombros con una delicadeza antinatural. Era un hombre acostumbrado a romper cosas, no a destruirlas. Sus manos se sentían torpes, realizando un acto de cuidado. Evelyn se despertó de golpe al instante. No fue un ascenso lento y somnoliento a la conciencia. Fue un chasquido violento. Ella se echó hacia atrás, las ruedas de su silla se engancharon en la alfombra. El movimiento repentino hizo que se le cayera la chaqueta, pero la atrapó antes de que tocara el suelo. Sus ojos, muy abiertos y completamente dilatados, se fijaron en Gabriel. El pánico se encendió en su pecho, caliente y sofocante. Era Gabriel Mercer. Estaba demasiado cerca. La impoluta ilusión de la oficina se hizo añicos por su estado. No llevaba corbata. Su camisa blanca estaba desabrochada en el cuello, dejando al descubierto el borde de un tatuaje oscuro en su clavícula, y sus ojos, normalmente de un gris plano y muerto, eran oscuros, calculadores y fijos por completo en ella. Señor Mercer. Su voz se quebró. Se aclaró la garganta con desesperación, haciendo que sus movimientos fueran bruscos mientras buscaba el ratón. Lo siento. Solo estaba con los archivos de Polarmo. Las fechas de tránsito estaban desalineadas por 72 horas. Necesitaba ajustar manualmente el libro mayor antes de que abrieran los mercados europeos. Estaba balbuceando. Sabía que estaba balbuceando. Gabriel no miró los monitores. No miró los archivos. Miró sus manos, que temblaban ligeramente mientras se aferraban al borde del escritorio. Son casi las 3 de la mañana, Evelyn, dijo. Su voz era un murmullo bajo, más áspero de lo habitual, que resonaba en el silencio de la oficina. Ella se estremeció al oír su nombre de pila. Él nunca la había llamado Evelyn. Siempre era la señorita Cross. Perdí la noción del tiempo. Mintió. Se aferró a su chaqueta en el regazo. Sus dedos rozaron el puño izquierdo. Estaba húmedo. Bajó la mirada. La mancha de óxido transfirió una tenue mancha oscura a su propia piel pálida. Dejó de respirar. El aire de la habitación de repente se sintió completamente desprovisto de oxígeno. Se aclara la garganta, sabía lo que él hacía. Por supuesto que lo sabía, pero solo veía los números. Los dígitos estériles y limpios en una pantalla. Esto era real. Este era el costo físico de esos números.
Gabriel siguió su mirada. La vio mirar la sangre. No ofreció ninguna excusa. No se apartó. Él simplemente la observaba, esperando a ver si se derrumbaba. Evelyn levantó lentamente la vista de la mancha. Sus miradas se encontraron. No gritó. No lloró. El pánico en su pecho se solidificó en algo frío y duro. Instinto de supervivencia. Los archivos están listos, dijo, bajando el tono de voz y perdiendo el temblor nervioso de secretaria. El saldo de la cuenta. No hay rastro de las 72 horas perdidas. Los ojos de Gabriel se entrecerraron. Un destello de genuina sorpresa cruzó su rostro, rápidamente enterrado. Ella no estaba huyendo. Estaba demostrándole que era útil. Se apartó de su escritorio y caminó hacia el pequeño bar privado construido en las estanterías de caoba. Tomó 2 pesados vasos de cristal y una botella de whisky escocés de 20 años. Sirvió 2 generosas medidas. «Ven aquí», ordenó. Evelyn vació. Miró las puertas del ascensor, luego al hombre que servía el licor. Se puso de pie. La chaqueta se le resbaló del regazo, pero la agarró de nuevo, instintivamente ajustándosela sobre los hombros. Hacía un frío helador en la oficina, y la lana era cálida. Se acercó a la barra. Gabriel le ofreció un vaso. Sus nudillos rozaron los de ella. Su piel estaba helada. «Bebe», dijo. Ella tomó un sorbo. El whisky le quemó la garganta, asentándose pesadamente en el estómago vacío. Le hizo llorar, pero calmó el temblor de sus manos. Gabriel se apoyó en la barra, bebiendo lentamente de su propio vaso. «Estás protegiendo la Operación Polarmo», afirmó. No era una pregunta. «¿Sabes qué había en esos contenedores, Evelyn?» «No es mi trabajo saberlo», respondió ella, mirando fijamente el vaso. «Mi trabajo es asegurarme de que los números en la pantalla impidan que el IRS y la autoridad portuaria hagan preguntas». «Te pregunté si lo sabías». Ella lo miró. El cínico y brutal jefe de la mafia y la secretaria exhausta e invisible. La pretensión del mundo corporativo se desvaneció bajo la luz ambiental del escritorio. «Armas», dijo en voz baja. «O algo peor». Dado el pago por riesgo vinculado a los conductores, algo que requería discreción, Gabriel dejó escapar un breve y humillante suspiro. «Y tú sentada aquí con tu suéter barato, enterrando el rastro de papel para hombres que te cortarían la garganta por $100. ¿Por qué?» Evelyn sintió un destello de ira. El insulto sobre el suéter dolió más de lo que debería. «Porque las facturas médicas de la diálisis de mi hermana son $40.000 al mes». Espetó la verdad que se le escapaba antes de poder asegurarla. «Porque me pagas 80. Y porque soy muy buena guardando cosas en secreto». El silencio se extendió entre ellos. El zumbido mecánico del edificio pareció hacerse más fuerte. Gabriel la miró fijamente. Se despojó de las capas de su percepción. Ella no era un dron. Era una mercenaria. Igual que él. Solo que su lealtad no se compraba con miedo. Se compraba con sangre. La sangre de su hermana. Extendió la mano lentamente. Evelyn se puso rígida pero no se apartó. Levantó la mano y rozó con la yema del pulgar la mandíbula de ella, borrando la mancha de tinta azul. El contacto fue eléctrico, de una intimidad desconcertante. «Eres demasiado lista para tu propio bien», Evelyn murmuró, bajando la voz a un tono peligroso. «Solo estoy haciendo mi trabajo», susurró, con el corazón latiéndole tan fuerte contra las costillas que pensó que él podía oírlo. «No», dijo Gabriel, dando un paso más cerca. El olor a lluvia y violencia la envolvió. «Tu trabajo terminó a las 6 de la tarde». «Esto». Señaló la oscura oficina, la chaqueta que la cubría, el vaso que tenía en la mano. «Esto es otra cosa». Le quitó el vaso de la mano y lo dejó en la barra. Se cernía sobre ella. El espacio entre ellos se evaporó. Evelyn sintió una aterradora atracción magnética. Había pasado 3 años haciéndose invisible para este hombre. Esta noche,
bajo el resplandor neón del cielo de Chicago, él la veía por completo, y no parecía querer apartar la mirada. El momento quedó suspendido, frágil como azúcar hilado. La mano de Gabriel se detuvo cerca de su rostro. Evelyn no podía respirar. El aire se sentía pesado, cargado de electricidad estática que le erizó el vello del brazo. Vio las diminutas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la leve inestabilidad en su respiración. Sangraba por un corte cerca de la línea del cabello que no había notado antes. Se inclinó, bajando la mirada hacia sus labios. Un fuerte chasquido metálico resonó en el silencioso piso. La postura de Gabriel cambió por completo en una fracción de segundo. La intimidad se desvaneció, reemplazada por una tensión fría y depredadora. No solo retrocedió. Se movió, empujando a Evelyn detrás de él con un fuerte movimiento de su brazo. «Agáchate», siseó. Evelyn cayó al suelo con fuerza, sus rodillas recibiendo la mayor parte del impacto. La pesada lana de su chaqueta la envolvió. Se arrastró bajo el saliente de la barra de caoba. Gabriel, silencio. Era una orden que no admitía réplica. El sonido provenía del montacargas, el del extremo del piso, generalmente reservado para el personal de limpieza. Era un montacargas manual. No sonó, pero la pesada reja metálica acababa de abrirse. Gabriel sacó la Sig Sauer. El movimiento fue fluido, ensayado. No revisó la recámara. Conocía su arma. Se fundió en la sombra cerca de la esquina del pasillo que conducía a la suite ejecutiva. Evelyn se tapó la boca con las manos. Sentía el corazón como un pájaro atrapado golpeando contra su esternón. El alcohol en su organismo era inútil contra el repentino y puro terror. Pasos, pesadas suelas de goma táctica sobre la mullida alfombra. No una persona, dos, tal vez tres. No eran de seguridad. Los guardias de seguridad del edificio llevaban linternas y caminaban con la cadencia perezosa de hombres que esperaban habitaciones vacías. Estos hombres se movían con un propósito mortalmente sincronizado. «Revisa la oficina de la esquina», murmuró una voz grave y gutural. El acento era marcado ruso. «Tal vez la luz esté encendida en el escritorio. ¿Hay alguien aquí?» Evelyn se dio cuenta con una sacudida nauseabunda de que sus monitores aún brillaban. Su taza de café aún humeaba ligeramente. Contuvo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Desde su posición privilegiada bajo la barra, solo podía ver una parte del pasillo. Una sombra se proyectó sobre la alfombra. Un hombre apareció a la vista. Sostenía una metralleta con silenciador, cuyo cañón barría la habitación. Dio un paso hacia el escritorio de Evelyn. Gabriel salió de la oscuridad. No gritó. No emitió ninguna advertencia. Resopló. Dos estallidos sordos y contundentes. El hombre cayó como una piedra, su arma golpeando inútilmente contra el borde del escritorio de Evelyn. El fuerte golpe del peso muerto contra el suelo sacudió el piso bajo las manos de Evelyn. «Contacto», gritó una voz desde el pasillo. Se desató un tiroteo. No tenía silenciador. El rugido ensordecedor de un rifle de asalto rompió el silencio del piso 42. Los cristales se hicieron añicos. Los pesados vasos de cristal sobre la barra encima de Evelyn estallaron, arrojando fragmentos afilados y whisky sobre su espalda. Se acurrucó aún más, enterrando el rostro entre las rodillas. Gabriel respondió al fuego, disparos precisos y medidos. Se movía, cambiando de ángulo, desviando el fuego de la barra. El olor a cordita llenaba el aire, acre y asfixiante. Olía a azufre quemado y cobre. El yeso se desintegró bajo la lluvia de balas. Evelyn cerró los ojos con fuerza. 3 años, pensó histéricamente. 3 años de libros de contabilidad y hojas de cálculo, y así es como termina. Disparado debajo de un minar porque no quería dejar mi escritorio. Los disparos cesaron abruptamente. El silencio que siguió fue peor. Era denso, resonando con las réplicas de la violencia. Claro. La voz de Gabriel resonó. Era entrecortada, tensa por la adrenalina.
Evelyn no se movió. No podía. Sus músculos estaban paralizados por una parálisis primitiva. Se acercaron pasos. Lentos, pesados. Una mano se deslizó bajo la barra y la agarró del hombro. Se estremeció violentamente, dejando escapar un sollozo ahogado. «Soy yo». «¿Se acabó?» «Sal». Gabriel la sacó de debajo del mostrador. La oficina era una zona de guerra. Los ventanales que iban del suelo al techo, detrás de su escritorio, estaban cubiertos de telarañas, sostenidos solo por la película de seguridad. El polvo de yeso flotaba en el aire como una espesa niebla. Dos cuerpos yacían inmóviles sobre la alfombra. La sangre se acumulaba, hundiéndose en las costosas fibras, oscura y resbaladiza. Evelyn miró fijamente los cuerpos. Sintió náuseas. Se tambaleó, la náusea la golpeó con una violenta oleada. Gabriel la sujetó por la cintura antes de que se desplomara. Su agarre era doloroso. «Mírame», ordenó. Ella no podía. Estaba mirando al hombre muerto junto a su silla. Gabriel la agarró por la barbilla, obligándola a levantar la cabeza, haciéndola mirarlo a los ojos. «Evelyn, mírame». Ella sostuvo su mirada. Estaba cubierto de polvo de yeso. Su camisa blanca estaba salpicada de sangre que no era suya. Sus ojos estaban desorbitados, salvajes, completamente despojados de la fachada serena e intocable del director ejecutivo. Él era el monstruo que ella siempre había fingido que no era. «¿Estás herida?», preguntó con voz ronca. Ella negó con la cabeza en silencio. Él exhaló un suspiro entrecortado y la atrajo hacia su pecho. No era un abrazo romántico. Era el agarre desesperado y aplastante de un hombre que se aferraba al único ser vivo que quedaba en la habitación. Evelyn sintió el fuerte y frenético latido de su corazón contra su mejilla. Olió la pólvora, el sudor, el cobre. Lentamente, con vacilación, sus brazos rodearon su cintura. Se aferró a él. Se aferraba al diablo, y él era lo único que la mantenía a salvo. Por encima del hombro de Gabriel, Evelyn vio la primera luz gris pálida del amanecer colándose por las ventanas rotas. Atravesó el polvo, iluminando las ruinas de su oficina. Las pilas de papeles ordenadas estaban esparcidas. Los monitores duales estaban apagados, alcanzados por balas perdidas. Su cardigan barato, el que él le había puesto, estaba manchado de whisky y sangre. El viejo mundo había muerto. La vida tranquila e invisible de Evelyn Cross, la eficiente secretaria, estaba desangrándose en la alfombra junto a los hombres que Gabriel acababa de matar. Se apartó un poco, mirándola. La adrenalina se desvanecía, dejando un silencio crudo y cargado entre ellos. No la soltó. «Tenemos que irnos», dijo Gabriel en voz baja. «Mi equipo de limpieza llegará en 10 minutos, pero la policía seguirá el ruido. No puedes estar aquí». «¿A dónde?». Tragó saliva con dificultad, con la garganta irritada. «¿A dónde vamos?». La miró. La miró de verdad. Vio el terror, pero también vio el núcleo de hierro de la resiliencia que la había mantenido sentada en ese escritorio durante 3 años. No había corrido. No había gritado. Le había entregado su chaqueta. «Conmigo», dijo Gabriel, no era una oferta. Era una reivindicación. Entrelazó sus dedos con los de ella. Su mano estaba caliente ahora, resbaladiza por el sudor. Evelyn le apretó la mano. Mientras pasaban junto a los cuerpos y entraban en el ascensor privado, el sol de la mañana se abrió paso sobre el horizonte, bañando la ciudad con una luz dorada y roja como la sangre. Al amanecer, todo había cambiado. Gabriel conducía un Audi RS7 negro mate. Se movía por las calles de Chicago antes del amanecer, no como un vehículo, sino como un depredador alfa que regresa a su guarida. La ciudad era un pueblo fantasma, bañada por el resplandor amarillento y enfermizo de las farolas. Dentro del coche, el silencio era absoluto, cargado con el eco fantasmal de disparos. Evelyn iba sentada en el asiento del copiloto, mirando fijamente por la ventana.
La chaqueta destrozada de Gabriel seguía aferrada a sus hombros. Sentía frío, un frío profundo y helador que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era la conmoción. Su mente era un disco rayado que repetía los mismos 3 segundos. El golpe metálico del ascensor, el estallido del arma con silenciador, el hombre muerto cayendo sobre su escritorio. Bajó la mirada hacia sus manos. Había una mancha de sangre seca en su nudillo derecho. No era suya. Gabriel conducía con una mano apoyada ligeramente en el volante, sus ojos escudriñando los espejos con intensidad paranoica. Se había quitado la camisa blanca ensangrentada y la había tirado al maletero antes de salir del garaje, poniéndose una camiseta gris oscuro que guardaba en una bolsa de gimnasio. La ropa informal lo hacía parecer más joven, más rudo, más peligroso. Sin la armadura de sus trajes a medida, la violenta realidad de su vida se reflejaba claramente en los músculos tensos de sus brazos y en la tinta oscura que se extendía por su clavícula. No le habló. No le ofreció consuelo. Evelyn se dio cuenta de que no sabía cómo. Era un hombre que resolvía los problemas con violencia y dinero. No podía expulsar la conmoción de su sistema a tiros, ni podía pagar para irse. Cruzaron el río, dirigiéndose al oeste, alejándose de los rascacielos relucientes, y entraron en un barrio donde los edificios eran bajos y las farolas estaban casi todas rotas. Gabriel se detuvo en un callejón estrecho y discreto detrás de una hilera de almacenes de ladrillo en ruinas. La pesada puerta de acero de un garaje se abrió automáticamente al acercarse. El interior era sorprendentemente impecable, un espacio cavernoso y luminoso que albergaba un Mustang clásico y una colección de motocicletas de alta gama. Olía a aceite de motor y cera para pisos. Gabriel apagó el motor. Se giró para mirarla. «Nos quedamos aquí hasta que averigüe quién compró el asesinato», dijo con voz inexpresiva. Evelyn asintió lentamente. Intentó alcanzar la manija de la puerta, pero tenía los dedos entumecidos. Tropezó torpemente contra el metal pulido. Gabriel dejó escapar un suspiro profundo. Abrió su puerta, rodeó el coche y abrió la de ella. Metió la mano, la agarró de los brazos y la sacó. Su tacto era firme y tranquilizador. «Camina», le indicó. La condujo hasta una pesada puerta de acero al fondo del garaje. Se abría a un apartamento minimalista y austero. Era una casa segura. Parecía una habitación de hotel de lujo despojada de toda personalidad. Muebles de cuero, paredes grises, cristal antibalas en la única ventana. «El baño está ahí. Dúchate. Quítate el polvo. Hay ropa limpia en el armario. Mis tallas, pero servirán». Evelyn se quedó de pie en el centro de la sala. La descarga de adrenalina la estaba golpeando, un peso físico oprimiéndole los hombros. Sentía las rodillas como agua. ¿Se tambaleó? Gabriel la sujetó por los hombros antes de que cayera. Evelyn lo miró. Tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Mi hermana», susurró, con la voz quebrándose. «Tengo que llamar a mi hermana. Tengo que ir al hospital. Hoy es martes. Siempre la visito los martes». La dura máscara del jefe de la mafia se resquebrajó un poco. Gabriel miró fijamente a la mujer aterrorizada y exhausta que se aferraba a él. Sabía lo de la hermana. Sabía lo de la deuda médica. Por eso estaba en su nómina. Compraba lealtad resolviendo problemas desesperados. Pero nunca había tenido que lidiar con la complicada realidad humana de eso. «No puedes llamarla», dijo Gabriel, con la voz más suave de lo que pretendía. «Atacaron mi oficina. Saben quién eres. Si rastrearon el ataque, rastrearon a mis empleados. El hospital no es seguro. Me necesita», insistió Evelyn, con un toque de histeria en la voz. Intentó zafarse de su agarre. «Está enferma, Gabriel. Soy todo lo que tiene. Si vas a ese hospital, estás muerto. Y si te encuentran allí, ella también está muerta». No lo endulzó. No podía permitírselo. Evelyn dejó de forcejear. La verdad de sus palabras la golpeó como un puñetazo físico.
Se desplomó contra él, un sollozo seco le desgarró la garganta. Hundió el rostro en su pecho, aferrándose con fuerza a la tela de su camiseta. Gabriel se quedó paralizado. No estaba acostumbrado al consuelo. Las mujeres de su mundo no lloraban en su pecho. Conspiraban, negociaban o gritaban. Se quedó rígido un momento, con los brazos suspendidos torpemente. Luego, lenta y pesadamente, la rodeó con sus brazos. Apoyó el rostro en la coronilla de ella. Olía a champú barato de vainilla y pólvora. «Tengo hombres en el hospital», Gabriel murmuró en su cabello. «Ropa de civil. Han estado ahí desde que empezaste a trabajar para mí. Nadie la tocará. Lo juro por mi vida». Evelyn se quedó inmóvil. Se apartó un poco, mirándolo. Su rostro surcado por las lágrimas era una mezcla de sorpresa y confusión. «Tú pusiste guardias en mi hermana. Manejaste mi dinero, Evelyn», dijo él, evitando su mirada. «Eras una vulnerabilidad. Yo protejo mis vulnerabilidades». Era una explicación fría y calculada, pero la forma en que su mano se detuvo en su cintura delató una verdad diferente. No solo había protegido una vulnerabilidad. Había protegido algo que ella amaba. «Ve a ducharte», ordenó suavemente, retrocediendo y rompiendo el contacto. La pérdida de su calor hizo que Evelyn temblara. «Tenemos trabajo que hacer». Una hora después, Evelyn salió del baño. Llevaba un par de pantalones deportivos negros de Gabriel, remangados 3 veces en la cintura y los tobillos, y una suave camisa gris de manga larga que le llegaba más abajo de los muslos. El agua caliente había quitado el polvo de yeso y el olor a muerte. Pero no pudo borrar el agotamiento grabado en sus facciones. Encontró a Gabriel sentado en la elegante mesa de comedor de cristal. Tenía un portátil abierto, un teléfono encriptado y seguro pegado a la oreja, y un plano de la Torre Mercer extendido frente a él. Una humeante taza de café negro reposaba frente a él. No levantó la vista cuando ella se sentó, pero le acercó la taza. «Quiero los manifiestos del puerto de los últimos 6 meses, cotejados con las empresas holding. Si los rusos están tramando algo, necesitaban capital. Encuentra la fuga». Gabriel gritó al teléfono y colgó bruscamente. Finalmente la miró. Observó su aspecto, la ropa demasiado grande, el pelo húmedo pegado a la cabeza, la mirada vacía en sus ojos. «Bebe el café. Come». Le acercó un plato con un sándwich preparado a toda prisa. Evelyn cogió la taza. El calor se filtró en sus manos frías. «¿Quiénes son?», preguntó en voz baja. «Brava, el sindicato Bulov», respondió Gabriel, trazando una línea en el plano con un bolígrafo. «Controlan la costa este. Han estado intentando entrar en Chicago durante 2 años. Yo los he repelido». «El cargamento de Polarmo», adivinó Evelyn. Las piezas del rompecabezas de los libros de contabilidad encajaban, conectando los números estériles con la violencia que había presenciado. «No era tu cargamento. Lo interceptaste». Gabriel detuvo su bolígrafo suspendido sobre el papel. La miró, con una sonrisa lenta y oscura curvando sus labios. «Realmente eres demasiado lista para tu propio bien, señorita Cross. Deja de llamarme así». Ella espetó, sorprendiéndose a sí misma. La adrenalina había desaparecido, reemplazada por una extraña e imprudente claridad. «Me llamo Evelyn, y considerando que acabo de verte matar a 2 hombres frente a mi escritorio, creo que ya hemos superado los títulos formales». La sonrisa de Gabriel se amplió. Se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. «Evelyn, entonces sí, el cargamento pertenecía a Bulov. Estaba trayendo armamento pesado. Yo lo tomé. Se lo vendí al Cártel del Sur». Bulov no apreció el insulto, así que envió un escuadrón de sicarios a tu oficina. Los envió para darte un mensaje. No debían encontrarme a mí. Debían encontrar mis archivos, mis libros de contabilidad. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. Buscaban lo que habías estado escondiendo durante los últimos 3 años.
Evelyn lo miró fijamente. La realidad de su trabajo siempre había sido una abstracción. Ahora era una diana pintada en su espalda. Si querían los libros de contabilidad, ¿por qué me dispararon? Porque estabas en el escritorio, dijo Gabriel sin rodeos. Eras un obstáculo. Para hombres como Bulo, un obstáculo es solo algo a lo que disparar. Vio el miedo brillar de nuevo en sus ojos y lamentó su dureza. Extendió la mano por encima de la mesa, su gran mano cubriendo la de ella, silenciando el leve temblor en sus dedos. No te encontrarán. No lo permitiré. No era una promesa nacida de la responsabilidad corporativa. Era un juramento. Necesito tu ayuda, Evelyn, dijo Gabriel, bajando la voz a un tono grave y serio. Mis hombres están recorriendo la ciudad, buscando al inquilino de izquierda de Bulow. Pero el dinero deja un rastro que mis sicarios no pueden seguir. Tú conoces las cuentas. Tú conoces el flujo. Necesito que encuentres dónde está canalizando Bulow su capital en Chicago. Si encontramos su banco, lo encontraremos a él. Evelyn apartó la mano y rodeó con ambas su taza de café. Miró el líquido oscuro. Era secretaria, una simple contable. Había pasado su vida intentando pasar desapercibida, intentando pagar las facturas, intentando mantener a su hermana con vida. Ahora, el jefe del sindicato de Chicago le pedía que lo ayudara a dar caza a un jefe de la mafia rusa. Si hago esto, dijo Evelyn, con la voz temblorosa, pero la mirada firme al encontrarse con la suya. Si lo encuentro, ¿qué pasa? Acabo con todo, afirmó Gabriel con sencillez. Lo arranco de raíz y luego vuelves a tu vida. La deuda está saldada. Las facturas médicas están pagadas para siempre. Te vas limpia. Era el trato de tu vida. Era una mentira. Ella lo sabía y él lo sabía. En el momento en que lo vio apretar el gatillo, en el momento en que la envolvió con su chaqueta, en el momento en que la abrazó en la oscuridad. No podía irse limpia. La sangre ya estaba en sus manos. Evelyn dejó la taza. Acercó el portátil. Dame la unidad encriptada, dijo. Gabriel la observó. La mujer frágil y exhausta había desaparecido. En su lugar estaba la mercenaria que había contratado hacía 3 años. Pero ahora sus ojos tenían la misma luz fría y calculadora que él veía en su propio reflejo. Le entregó una pequeña memoria USB negra. Ella la conectó. Sus dedos volaron por el teclado, saltándose los protocolos de seguridad, accediendo a las cuentas en el extranjero. La luz azul de la pantalla bañó su rostro, iluminando su piel pálida. Durante las siguientes 4 horas, el único sonido en la casa segura era el frenético tecleo de las llaves. Gabriel caminaba de un lado a otro de la habitación, haciendo llamadas telefónicas en voz baja, organizando a sus soldados, asegurando su territorio, pero sus ojos volvían una y otra vez a Evelyn. Era una máquina. Rastreaba empresas fantasma a través de Panamá, rebotaba direcciones IP en servidores en Suiza y excavaba entre capas de transacciones encriptadas que al FBI le habrían llevado semanas descifrar. Lo tengo, dijo Evelyn, carraspeando, de repente. Su voz era. Gabriel cruzó la habitación en 3 zancadas, inclinándose sobre su hombro, apoyando la mano en el respaldo de su silla. Su cercanía la distraía, el calor que irradiaba a través de su delgada camisa. Muéstrame. Señaló un diagrama intrincado en la pantalla. No está usando un banco. Está usando una tapadera. Una empresa de desarrollo inmobiliario de alta gama en Gold Coast, Etelgard Holdings. Han estado comprando propiedades en dificultades, inflando los costos de renovación y lavando el dinero a través de contratistas en el extranjero. El dinero para el escuadrón de sicarios. Provenía de una tarifa de consultoría acelerada pagada hace 2 días. Gabriel miró fijamente la pantalla. Una sonrisa oscura y aterradora se extendió por su rostro. Inclinó la cabeza hacia abajo, rozando su oreja. Eres una mujer aterradora, Evelyn. Ella se estremeció al sentir el calor de su aliento, una sacudida que la recorrió hasta lo más profundo. Giró ligeramente la cabeza.
Sus rostros estaban a centímetros de distancia. La luz estéril del portátil iluminaba la tensión cruda e innegable entre ellos. Aprendí de los mejores, susurró ella. Él no se apartó. La miró a los labios. El impulso de besarla, de reclamar el fuego que veía arder en sus ojos, era abrumador. Su teléfono encriptado vibró violentamente sobre la mesa, rompiendo el momento. Gabriel maldijo entre dientes, se enderezó y arrebató el teléfono. Sí. Escuchó durante 10 segundos. El color desapareció de su rostro. El jefe frío y calculador se desvaneció, reemplazado por un hombre que contemplaba la ruina total. Envíen un equipo allí ahora. No ataquen hasta que yo llegue. Colgó. Miró a Evelyn. El terror en sus ojos era contagioso. ¿Qué pasa?, preguntó, con el corazón encogido. Los hombres que custodiaban a tu hermana, dijo Gabriel, con la voz completamente desprovista de emoción. Simplemente desaparecieron. La gente sabe dónde está. El pánico no era una emoción que Evelyn pudiera permitirse en ese momento. Era un lujo para quienes tenían tiempo para sobrevivir. Sintió como la sangre le corría por las extremidades, dejándola fría y entumecida. No gritó. No lloró. Se puso de pie. Dame un arma, exigió. Gabriel ya se estaba moviendo, sacando un pesado chaleco táctico de una bolsa de lona en la esquina. Se lo ató sobre la camiseta. Revisó el cargador de su Sig Sauer, lo metió de golpe y amartilló. No, ni siquiera la miró. Quédate aquí. La puerta es biométrica. No se abrirá para nadie más que para mí. Si no regreso en 2 horas, hay un teléfono desechable en el cajón de la cocina. Llama al número en los contactos, un hombre llamado Silas te sacará de la ciudad. Gabriel, ella es mi hermana. Evelyn lo agarró del brazo, sus uñas clavándose en su músculo. No me voy a quedar en un búnker mientras un psicópata ruso la usa como moneda de cambio contra ti. Él se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una ferocidad que la hizo retroceder. Eres un estorbo en un tiroteo, Evelyn. No sabes cómo despejar una habitación. No sabes cómo quitar una vida. Te congelas, mueres. Y si mueres, no tengo ninguna razón para contenerme. Lo encontré. Ella escupió su propia ira, reflejando la de él. Rastreé su dinero. Te di el objetivo. Me debes una. Gabriel la miró fijamente. El aire crepitó entre ellos. La agarró por los hombros, atrayéndola con fuerza contra su pecho. Fue un movimiento violento y desesperado. Estoy tratando de mantenerte con vida. Gruñó su rostro a centímetros del de ella. No me importa estar vivo si ella muere. Evelyn susurró, las lágrimas finalmente se liberaron deslizándose por sus mejillas. Por favor, déjame ir contigo. Conozco la distribución de la sala de diálisis. Sé dónde están los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. ¿Me necesitas? Él estudió su rostro. Vio la determinación absolutamente aterradora en sus ojos. Era la misma determinación que la mantenía en su escritorio a las 2 de la madrugada. No se rendiría. Gabriel maldijo violentamente en italiano. La apartó, caminó hacia la bolsa de lona y sacó una pequeña y elegante Glock 43. Revisó la recámara, activó el seguro y se la entregó. El seguro está aquí. No toques el gatillo hasta que estés lista para matar a alguien. Tomó un chaleco Kevlar más pequeño y ligero. Ponte esto debajo de la camisa. Ahora, 3 minutos después, el Audi Mont Black salió disparado del callejón, sus neumáticos chirriando contra el asfalto. El viaje al centro médico St. Jude fue un borrón de semáforos en rojo y un silencio desesperado. Evelyn se sentó rígida, el frío peso de la Glock quemándole el bolsillo. Se sentía mal. El mundo se había inclinado sobre su eje y ella caía en la oscuridad. La sala de diálisis está en el 3er piso del ala norte, dijo con voz extrañamente tranquila. Hay 3 entradas.
El ascensor principal, el ascensor de servicio y las escaleras de incendios al final del pasillo. El mostrador de seguridad está cerca de los ascensores principales. Normalmente solo hay un guardia de servicio por la noche. Gabriel asintió, con la mandíbula apretada. Conducía con una precisión aterradora, llevando el coche al límite. Bullock no enviará un ejército a un hospital, dijo Gabriel mientras sus ojos escudriñaban las calles. Es demasiado público. Enviará un equipo de precisión, 4 hombres, tal vez 5. Usarán supresores. Quieren silencio. Te quieren a ti, se dio cuenta Evelyn. Sacaron a los guardias para traerte. Sí, es una trampa. Sí. Gabriel frenó bruscamente, metiendo el Audi en un aparcamiento vacío a una manzana del hospital. Apagó el motor. El repentino silencio fue ensordecedor. Se volvió hacia ella. En la tenue luz del estacionamiento, su rostro parecía esculpido entre sombras y piedra. Extendió la mano y le acarició el rostro, su pulgar rozó su pómulo, un toque fugaz y desesperado. Quédate detrás de mí, ordenó. Haces exactamente lo que te digo. Si te digo que corras, corres. No miras atrás. ¿Me entiendes? Evelyn lo miró a los ojos. El gris muerto y plano había desaparecido, reemplazado por un miedo oscuro y agonizante. No tenía miedo de morir. Tenía miedo de fallarle. Lo entiendo, mintió ella. Salieron del garaje, manteniéndose en las sombras. El hospital se alzaba imponente frente a ellos, una enorme estructura de vidrio y hormigón. La entrada de urgencias estaba brillantemente iluminada, pero el ala norte estaba oscura y silenciosa. Gabriel evitó las puertas principales. La condujo a una entrada lateral, una pesada puerta de acero marcada como «solo personal». Sacó un pequeño juego de ganzúas de su bolsillo. 10 segundos después, la puerta se abrió con un clic. Se deslizaron dentro. El olor a antiséptico y cera para pisos le dio a Evelyn un recordatorio nauseabundo de las incontables horas que había pasado en ese edificio. El ascensor de servicio estaba demasiado expuesto. Gabriel señaló las escaleras de incendios. Comenzaron a subir. 3 tramos. Se movieron en silencio, las suelas de goma de las botas de Gabriel no hacían ruido sobre el hormigón. En el rellano del tercer piso, Gabriel levantó una mano, indicándole que se detuviera. Pegó la oreja a la pesada puerta de metal. Cerró los ojos, escuchando atentamente. Evelyn lo observaba. Era terriblemente hermoso en ese entorno. Una criatura diseñada para la violencia, moviéndose con una gracia hipnótica letal. Gabriel abrió lentamente la puerta apenas 1 centímetro. Miró a través de la rendija. Retrocedió, volviéndose hacia Evelyn. Levantó 2 dedos. 2 hombres en el pasillo. Sacó su arma. No miró hacia atrás. Abrió la puerta de una patada. La violencia fue instantánea y absoluta. Gabriel entró en el pasillo. 2 disparos amortiguados rompieron el silencio estéril. Evelyn se estremeció, tapándose los oídos con las manos. Escuchó un fuerte golpe, seguido inmediatamente por otro. Despejado, siseó Gabriel. Evelyn cruzó la puerta. 2 hombres yacían en el pasillo vestidos con batas oscuras. No eran médicos. Estaban muertos. Gabriel ya se estaba moviendo, apuntando con su arma por el pasillo. ¿Qué habitación?, exigió. 314, a mitad de la derecha, se movieron rápidamente. El pasillo era interminable. Cada puerta cerrada parecía una amenaza. Llegaron al 314. La puerta estaba ligeramente abierta. Gabriel se colocó contra la pared junto al marco. Miró a Evelyn, con los ojos ardiendo con una orden silenciosa. «Quédate aquí». Giró, abrió la puerta de una patada y levantó su arma en un solo movimiento fluido. Una voz resonó desde dentro de la habitación. Una voz grave y gutural. «Suelta el arma, Mercer, o le meto una bala en la cabeza». El corazón de Evelyn se detuvo.
miró por encima del hombro de Gabriel. Dentro de la penumbra de la habitación del hospital, su hermana Sara dormía en la cama, conectada al zumbido de la máquina de diálisis. De pie sobre ella había un hombre enorme y con cicatrices que sostenía una pistola con silenciador directamente contra la sien de Sara. El teniente de Volkov. Gabriel se quedó paralizado en el umbral. Su arma apuntaba al pecho del hombre, pero no pudo disparar. No con el arma apuntando a la cabeza de Sara. «Suéltala». El ruso repitió una sonrisa cruel, retorciendo su rostro. El jefe envía saludos por el cargamento de Polarmo. La mandíbula de Gabriel se tensó. Bajó lentamente su arma. Gabriel, no. Evelyn respiró presa del pánico, arañándose la garganta. El ruso miró más allá de Gabriel y vio a Evelyn. Su sonrisa se ensanchó en una mueca depredadora. Ah, la secretaria. El jefe estará complacido. 2 pájaros de un tiro. Gabriel dobló lentamente las rodillas, preparándose para dejar el arma en el suelo. Evelyn no pensó. No calculó las probabilidades. Vio al hombre que iba a matar a su hermana. Vio al hombre que iba a matar a Gabriel. Salió de detrás de Gabriel. Ella levantó la Glock 43. Le temblaban las manos violentamente, pero recordó las palabras de Gabriel. No toques el gatillo hasta que estés lista para matar a alguien. Estaba lista. Los ojos del ruso se abrieron de sorpresa al ver a la pequeña y aterrorizada mujer apuntándole con una pistola. Cambió de objetivo, apartando el arma de la cabeza de Sara para apuntar a Evelyn. Fue un error fatal. Una distracción de medio segundo. Gabriel se movió con una velocidad increíble. No soltó la pistola. La levantó en un arco cegador. Crack. Gabriel disparó. La bala impactó al ruso de lleno entre los ojos antes de que pudiera apretar el gatillo contra Evelyn. El hombre corpulento dejó caer su arma hacia atrás, que se estrelló contra el suelo del linoleum. El silencio que volvió a la habitación era ensordecedor. El único sonido era el pitido constante y rítmico del monitor cardíaco de Sara. Ni siquiera había despertado. Los silenciadores habían cumplido su función. Evelyn permanecía inmóvil, con la Glock aún apuntando al hombre muerto. Todo su cuerpo temblaba. Estuvo a punto de apretar el gatillo. Había cruzado la línea. Gabriel se acercó a ella. Con delicadeza, le quitó la pistola de sus manos rígidas, puso el seguro y se la guardó en el bolsillo. No dijo ni una palabra. La atrajo hacia sí, hundiendo el rostro en su cuello, abrazándola con tanta fuerza que apenas podía respirar. Ella se aferró a él, sollozando violentamente contra su pecho, sus lágrimas empapando su camisa. El jefe de la mafia y la secretaria, unidos por la sangre, forjados en el fuego, permanecían en la oscura habitación del hospital, rodeados de muerte, aferrándose a lo único que parecía real. Por la mañana, todo había cambiado y no había vuelta atrás. El monitor cardíaco mantenía su ritmo constante e indiferente. Sara seguía durmiendo, ajena al hombre muerto que se desangraba sobre el linoleum a pocos metros de su cama. Evelyn se apartó del pecho de Gabriel. La tela de su camisa estaba húmeda por sus lágrimas, pero sus ojos ya estaban secos. El pánico histérico se había disipado, dejando tras de sí una claridad fría y cristalina. Ella miró la pistola Glock que descansaba en su bolsillo, miró el cuerpo. «Tenemos que moverla», dijo Evelyn. Su voz era monótona, desprovista del temblor que había sacudido su cuerpo un minuto antes. Gabriel estudió su rostro. Reconoció el cambio. Era el mismo entumecimiento del alma que había experimentado a los 19 años la primera vez que tuvo que apretar un gatillo para conservar lo que era suyo. Una parte de él lloró por la civil que había sido hacía apenas 4 horas. El resto de él sintió un intenso alivio al saber que había sobrevivido a la transformación. «Mi equipo de extracción está a 3 minutos», respondió Gabriel, sacando un teléfono desechable de su bolsillo y enviando un solo mensaje de texto. «Tienen una ambulancia privada. La estamos trasladando a una clínica segura de mi propiedad en las afueras. Con personal completo, totalmente aislada. Los Brata no saben que existe.
Evelyn asintió. No hizo preguntas. Caminó hacia la cama de su hermana y comenzó a desconectar cuidadosamente las vías intravenosas secundarias, dejando solo los puertos esenciales conectados. Sus manos eran perfectamente firmes. Gabriel la observó trabajar. Era metódica, eficiente. La secretaria que gestionaba su agenda estaba a cargo de una extracción de la escena de un asesinato. Evelyn, dijo en voz baja. Ella hizo una pausa, mirando por encima del hombro. Te interpusiste entre un arma y yo. No era una pregunta, pero él necesitaba escuchar el razonamiento. En su mundo, la gente recibía balas por dinero, por miedo o por juramentos de sangre, no por su jefe. Iba a matar a Sara, respondió ella, volviéndose hacia el soporte de la vía intravenosa. Me apuntaba a mí. Atraíste su fuego, se detuvo. Sus dedos descansaban sobre el frío plástico del tubo médico. No lo miró cuando finalmente respondió. Eres lo único que se interpone entre nosotros y hombres como él. Se aclara la garganta, si mueres, morimos nosotros. Fue un riesgo calculado. Fue una mentira. Ambos lo sabían. La lógica de la situación se había desvanecido en el momento en que él le había puesto su chaqueta manchada de sangre sobre los hombros. Pero Gabriel le permitió tener la mentira. Ella necesitaba la protección. Unos pasos pesados resonaron por el pasillo, rápidos y disciplinados. 3 hombres con equipo táctico entraron en la habitación. No le dedicaron ni una mirada al ruso muerto en el suelo. Miraron directamente a Gabriel. Despejen la ruta, ordenó Gabriel. Pongan a la chica en la camilla. Nos movemos en 60 segundos. Los hombres se movieron con precisión experta. En cuestión de minutos, trasladaron a Sara y cargaron su equipo en una unidad portátil de baterías. La sacaron rodando al pasillo oscuro, pasando con cuidado por encima de los cuerpos. Evelyn caminaba junto a la camilla, con la mano apoyada sobre los frágiles dedos de su hermana. Gabriel caminaba justo detrás de Evelyn. Su arma estaba desenfundada de nuevo, sus ojos escudriñaban cada sombra, cada puerta abierta. Era un escudo de Kevlar y violencia a su espalda. Llegaron al ascensor de servicio. Bajaron al muelle de carga donde una ambulancia sin distintivos esperaba con su motor ronroneando en el aire húmedo de la noche. Mientras los paramédicos subían a Sara a la parte trasera, Gabriel agarró el brazo de Evelyn. Ve con ella, dijo. La clínica es una fortaleza. Quédate ahí hasta que dé la señal de que todo está bien. Evelyn miró el oscuro interior de la ambulancia, luego a Gabriel. Estaba cubierto de yeso, polvo, sangre y sudor. Iba a regresar a la ciudad para terminar una guerra. No, dijo Evelyn, y Gabriel frunció el ceño. Esto no es una negociación. Volkov sabe que ahora eres un jugador. Te casará, y te está casando, replicó ella, acercándose a él. El aire nocturno era helado, pero el espacio entre ellos era eléctrico. Tienes soldados, Gabriel. Tienes sicarios, pero no tienes a nadie que pueda seguir el dinero de Volkov más rápido de lo que él puede moverlo. Intentó llevarse a mi hermana. No voy a quedarme sentado en un búnker mientras tú te haces el trabajo sucio. La miró fijamente. Las luces de neón del estacionamiento del hospital le pintaron la mitad de la cara de un rojo intenso. Si vienes conmigo, no habrá ninguna negación plausible. Serás cómplice de todo lo que suceda después. En el momento en que agarré esa pistola, la posibilidad de negarlo todo murió, dijo. Metió la mano en su bolsillo y sacó la Glock. Comprobó el seguro tal como él le había enseñado y la deslizó en la cintura de los pantalones deportivos holgados que ella llevaba puestos. Voy a arruinarlo, Gabriel. Voy a quitarle hasta el último centavo, se aclara la garganta, y luego tú le quitarás la vida. Gabriel dejó escapar un suspiro bajo y ronco. Una sonrisa oscura y aterradora se dibujó en la comisura de sus labios. Estaba mirando a una mujer que acababa de atravesar el fuego y se había dado cuenta de que le gustaba el calor. Sube al coche, dijo. La nueva casa de seguridad era un ático con vistas al río Chicago, registrado a nombre de una corporación Cell,
a 3 niveles de profundidad en las Islas Caimán. Era una caja de cristal en el cielo, estéril e impresionante. Gabriel arrojó su chaleco táctico sobre el sofá de cuero. Se sirvió 2 vasos de bourbon puro y colocó uno junto a la pesada mesa de comedor de caoba donde Evelyn ya estaba instalando un sistema seguro de portátiles. Eran las 4:15 de la mañana. La ciudad abajo estaba completamente a oscuras, ajena a la silenciosa guerra que se libraba arriba. Bullock maneja su liquidez a través de Trard Holdings, dijo Evelyn, mientras sus dedos volaban sobre las teclas. No probó el bourbon. Estaba funcionando a base de pura adrenalina y fría rabia. Pero eso es solo la fachada. El dinero real, el capital que usa para pagar a sus matones, está vinculado a un intercambio de criptomonedas descentralizado con base en un centro de datos en Estonia. Gabriel se inclinó sobre su silla, apoyando una mano en la mesa y la otra en el respaldo. Olía a cordita y cedro caro. ¿Puedes descifrarlo? No tengo que descifrarlo, dijo Evelyn, con un tono cruel en la voz. Solo tengo que falsificar sus protocolos de autenticación. Ha estado usando la misma empresa matriz para ocultar sus transferencias bancarias durante 2 años. Se volvió perezoso. Presionó una última tecla. La pantalla se llenó de líneas de datos verdes en cascada. Números. Números enormes e impresionantes, millones de dólares en depósito digital. Le debe al cártel de Sinaloa 3 millones por las armas que robaste. Evelyn murmuró mientras sus ojos seguían los datos. Si no les paga antes de la mañana, no les importará su disputa territorial en Chicago. Lo destrozarán. Vacíalo. Gabriel ordenó con voz firme, un zumbido bajo vibrando contra su hombro. Vacíalo todo. Evelyn no dudó. No pensó en los seminarios de ética corporativa ni en los límites legales de su antigua vida. Inició la transferencia. No robó el dinero para Gabriel. Eso dejaría rastro. En cambio, lo dispersó. Canalizó los fondos a 1000 microcuentas diferentes pertenecientes a organizaciones benéficas legítimas e imposibles de rastrear en todo el mundo. Vaporizó un imperio mafioso con solo presionar la tecla Enter. Listo, susurró. La pantalla mostraba un saldo 0. Volkov va a despertar muerto, dijo Gabriel en voz baja. Extendió la mano y giró suavemente su silla para que lo mirara. Apoyó las manos en los reposabrazos, atrapándola. Estaba ligeramente arrodillado, acercando su rostro al de ella. Acabas de desmantelar el sindicato Brata del Este en 20 minutos, dijo Gabriel, escudriñando los ojos grises de ella. Los hombres armados llevan una década intentando hacerlo. Las armas hacen mucho ruido, respondió Evelyn, con la respiración entrecortada mientras su mirada se posaba en sus labios. Los números son silenciosos. Ya no eres silenciosa, Evelyn. Acortó la distancia. El beso no fue suave. Fue una colisión. Contenía la energía desesperada y frenética de la noche, el miedo, la violencia, el alivio absoluto de la supervivencia. Las manos de Gabriel se enredaron en su cabello, sujetándola con firmeza mientras su boca reclamaba la suya. Sabía a bourbon y adrenalina. Evelyn le devolvió el beso con igual ferocidad. Agarró la tela de su camiseta, atrayéndolo hacia sí, anclándose a la sólida y peligrosa realidad que representaba. El mundo frío y cínico en el que vivían se desvaneció, dejando solo el calor entre ellos. Se aclara la garganta, fue una rendición, no de poder, sino de pretensión. Ella no era la secretaria que se escondía en las sombras. Estaba exactamente donde debía estar. Cuando Gabriel finalmente se apartó, ambos estaban sin aliento. Apoyó su frente contra la de ella. Mañana, murmuró con voz ronca. Limpio el resto. Encontraré a Bullock antes de que lo haga el cártel, y me aseguraré de que nunca vuelva a mirarte a ti ni a tu hermana. Nosotros, corrigió Evelyn suavemente. Nosotros lo limpiamos. Gabriel la miró, una sonrisa lenta y genuina se abrió paso entre sus rasgos endurecidos. Nosotros era jueves por la mañana. El horizonte de Chicago era de un azul brillante e implacable.
El piso 42 de la Torre Mercer era irreconocible. El equipo de limpieza había hecho un milagro. Los cristales rotos habían sido reemplazados. Las manchas de sangre se habían quitado químicamente de la alfombra. El yeso había sido reparado y pintado. El pesado escritorio de roble seguía exactamente donde siempre había estado, flanqueado por 2 monitores. Evelyn estaba de pie frente al escritorio, llevaba un traje negro a medida que costaba más que su primer coche. El moño severo había desaparecido. Su cabello caía en suaves ondas sueltas sobre sus hombros. Sostenía una taza de café negro, pero sus manos no temblaban. Gabriel estaba de pie junto al suelo, mirando las ventanas de su suite ejecutiva, contemplando la ciudad. Vestía un impecable traje gris oscuro, la chaqueta le quedaba perfecta sobre sus anchos hombros. No se veían moretones. No había sangre. La ciudad leía los periódicos de la mañana. Un prominente promotor inmobiliario, Alexander Volkov, había sido hallado muerto en su mansión de Gold Coast. La policía sospechaba de una disputa entre cárteles por fondos desaparecidos. Un final trágico y sangriento para una vida criminal. Los números habían cumplido su cometido. Gabriel solo había tenido que orientar al cártel en la dirección correcta. La auditoría está completa, dijo Evelyn, rompiendo el silencio. No alzó la voz. No era necesario. Las cuentas de Talward han sido depuradas. Los manifiestos portuarios están perfectamente equilibrados. El IRS no encontrará ni una sola discrepancia. Gabriel se apartó de la ventana. Salió lentamente de su oficina y se dirigió a la recepción. Se detuvo frente a su escritorio. «Es usted muy buena en su trabajo, señorita Cross», dijo. El título formal era una broma, ahora un eco íntimo de la vida que habían enterrado hacía 2 noches. «Lo soy», asintió ella con suavidad. Extendió la mano sobre el escritorio y recogió una pesada placa de latón con su nombre. Solía decir Evelyn Cross, asistente ejecutiva. La arrojó a la papelera. Cayó al fondo con un golpe sordo. «Ya no te sientas aquí», dijo Gabriel. Evelyn arqueó una ceja. «¿Me estás despidiendo, Gabriel?» «Te estoy ascendiendo». Rodeó el escritorio, deteniéndose a escasos centímetros de ella. Extendió los nudillos, rozando ligeramente la solapa de su nuevo traje. «Mi imperio necesita un director financiero. Alguien que entienda exactamente lo feo que es el dinero y sepa exactamente cómo hacerlo lucir hermoso». Evelyn lo miró. Pensó en su hermana descansando plácidamente en la clínica privada, con sus facturas pagadas perpetuamente desde una cuenta en el extranjero que no existía. Pensó en el poder que había ejercido en el oscuro ático. La aterradora emoción de derribar a un monstruo con solo pulsar teclas. Pertenecía a la luz, pero prosperaba en sus sombras. «Tengo algunas condiciones», dijo Evelyn, con una pequeña sonrisa peligrosa en los labios. «Nómbralas», respondió Gabriel, con los ojos oscuros de promesa. «Quiero una oficina en la esquina. Quiero acceso total a los libros de contabilidad secretos. Y no quiero volver a ver jamás otro cardigan gris barato en mi vida». Gabriel soltó una risita grave y profunda que calentó el aire estéril del piso 42. Se inclinó, capturando sus labios en un beso lento y posesivo que prometía caos y devoción absoluta. «Hecho», murmuró contra su boca. Tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y la alejó del escritorio de la secretaria. Cruzaron las pesadas puertas de cristal de la suite ejecutiva, entrando juntos en el centro del poder. El horizonte exterior pertenecía a Gabriel Mercer, pero el hombre que controlaba la ciudad ahora pertenecía por completo a la mujer que llevaba sus cuentas. Al amanecer, todo había cambiado y no había vuelta atrás. ¿Te dejó sin aliento la despiadada transformación de Evelyn, de una secretaria tranquila a una reina de la mafia? Si te encantó ver a Gabriel y Evelyn arrasar con el submundo criminal para proteger lo que les pertenece, dale a me gusta y suscríbete al canal. Tenemos más historias de romance mafioso intensas y llenas de acción. Comparte este vídeo con tus amigos que no pueden resistirse a un héroe moralmente ambiguo y una heroína brillante e imparable. Deja un comentario abajo.
¿Cuál fue tu momento favorito de su explosiva venganza? Activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo.